Listo. Entonces, esta última charla no es parte del retiro que dio don Enrique Suárez, sino una charla aparte que dio a seminaristas y sacerdotes. Eh, Asumo de que la mayoría que está ahora mismo conectado, pues no es ni sacerdote ni seminarista. Chance y hay alguno que tenga inclinación vocacional. Como quiera, creo que nos puede ayudar a valorar bien la figura del sacerdote y si hay un sacerdote, pues qué mejor a que esto le pueda servir para su ministerio. Vamos a comenzar con una oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Lo repito, el contexto está dando una charla a seminaristas y sacerdotes y empieza a decirles cuál es la identidad del sacerdote, vocacionalmente, ¿va? Este, Porque, pues imagínense que un casado no supiera que parte de la identidad de su vida matrimonial es de que su esposa es la única. O sea, entramos en un problema grave. O sea, si no sabe que el matrimonio implica la exclusividad en este caso. Entonces, muchos sacerdotes e inclusive muchos seminaristas, y ya no se diga gente que quiere ser sacerdote o quiere tener sentido, no analizan esto, ¿ah? Quiero ser sacerdote, pero ¿cuál es la identidad del sacerdote? Dice don Enrique Suárez, el sacerdote no es sacerdote en favor de él, sino en favor de la iglesia y de toda la humanidad. Pero aquí una restricción muy importante, en las cosas que se refieren a Dios. O sea, aquí, ¿qué está diciendo don Enrique Suárez? El sacerdote no está para favorecerse y servirse a él, sino a la iglesia y a la humanidad. ¿Pero en qué? En todo lo que se refiere a Dios. Esto es importante subrayarlo. ¿Ah? Él dice don Enrique Suárez, el prefecto de Aracaju, una ciudad de allá de Brasil, que es comunista, si estamos hablando de un político, que es comunista, me preguntó una vez, ¿por qué los padres tienen vergüenza de hablar de Cristo? Y le respondí, porque en el seminario aprendieron una teología de la liberación que les dijo que ellos tienen que hacer lo que usted hace. O sea, en pocas palabras, lo que está diciendo aquí don Enrique Suárez le dice a este político comunista, oye, ¿por qué los padres tienen vergüenza de hablar de Cristo? Pues precisamente porque recibió una formación de seminario que les dijeron que tendrían que ser como un tipo políticos. eh, Dice don Enrique Suárez, el sacerdote es aquel que da lo que nadie puede dar, los santos sacramentos. Y con ello estoy dando a Dios a toda la humanidad. Eh, de ahí yo creo que me han escuchado decir la gran responsabilidad que tenemos los laicos en aligerarle las tareas a los sacerdotes. ¿Qué tiene que estar dando un sacerdote una charlita? Pongamos nosotros como laicos. ¿Qué tiene que estar dando un sacerdote cuentas y cifras y cuentas de banco y todo eso? Que haya alguien, un ecónomo de la parroquia. Porque cuando el sacerdote hace otra cosa, aunque sea importante, y por eso deja de administrar un sacramento, ya va mala cosa. Entonces, importantísimo esta parte de la identidad sacerdotal. No significa, lo va a decir más adelante, no significa que no pueda hacer otras cosas el sacerdote. Pero todas esas cosas dependen de que antes y previamente esté haciendo lo que le toca, lo que es propio de su identidad. Dice don Enrique Suárez, recuerdo a la Madre Teresa cuando abrió su primera comunidad aquí en Brasil. Le dijo al obispo,
Lo único que le pido es que nos mande un sacerdote que no venga a darnos teología de la liberación, sino que en verdad venga a rezar con nosotros, con nosotras, perdón. Para que alguien que no entienda la teología de la liberación, es un tipo de teología marxista, socialista, ¿va? Hay una teología de la liberación ya más equilibrada y todo esto, pero bueno, generalmente la teología de la liberación se conoce por esto y por eso la iglesia ha condenado ese tipo de teología, ¿va? Entonces, lo que dijo Madre Teresa de Calcuta cuando llegó a Brasil, le pidió al obispo, o sea, que nada más le pido que nos dé un padrecito que venga a rezar con nosotros, o sea, que sea padrecito, ¿ah? No que venga a darnos discursos políticos. Dice don Enrique Suárez, que la Madre Teresa dice, mándenos, dijo la Madre Teresa al obispo, mándenos un padre que sea padre. Y dice don Enrique Suárez, ella quería un padre que diera lo que debe de dar un padre, los sacramentos, la palabra de Dios. El sacerdote que deja de dar esto por meterse en política con el pretexto de que es un servicio al pueblo de Dios, cae en una falsa disculpa. Esto es mentira, porque no es este el servicio que el rebaño de Dios pide de su sacerdote. Todo lo que el sacerdote haga fuera de su principal misión debe ser consecuencia de ejercer dicha misión. Es decir, no significa que no haga otra cosa de sacerdote, pero tiene que ser fruto de estar cumpliendo como sacerdote. El problema está en que haga otras cosas y por hacer esas cosas no esté cumpliendo en lo que le toca como sacerdote. Dice, todo lo que el sacerdote haga fuera de su principal misión debe ser consecuencia de ejercer dicha misión como cosa auxiliar, entendiendo que no es lo esencial. Lo esencial del Padre es dar a Dios y cuidar de sus cosas. Y esto aplica, por ejemplo, a nivel político para izquierdas y derechas. Aquí, por ejemplo, la teología de la liberación es de izquierdas, ¿va? Pero yo les puedo decir, acá en Estados Unidos, cuando se vinieron ahorita las elecciones, sacerdotes de derecha le hicieron campaña, regalaban libros para poder votar por Trump en sus parroquias. Hubo un sacerdote pro vida que básicamente ya dejaba de hablar casi del evangelio. Era realmente un propagandista de Trump. Entonces, esto no solamente cae en las cuestiones de las izquierdas, aquí izquierdas y derechas. El sacerdote tiene que ser muy sacerdote. Ah, dice don Enrique Suárez, yo soy sacerdote por causa de la misa. Yo babeaba de envidia cuando era niño y veía a un sacerdote celebrar la Santa Misa. El altar es el centro de nuestra misión, el núcleo de nuestro sacerdocio. En el día de mi ordenación, esta es bonita esta anécdota que dice don Enrique Suárez, en el día de mi ordenación, cuando en la noche iba a acostarme, me dice mi hermano, que es médico, pareciera que no hiciste nada. Yo que estudié para ser médico, para hacer una cirugía solo, sabrá cuántas tuve que hacer practicando con otros. En cambio tú, el obispo te ordena y al siguiente día puedes consagrar. Y dice don Enrique Suárez que le dijo a su hermano, es que ahí está la diferencia. La cirugía tú la haces con tus habilidades. En mi caso, yo no hago nada. Es él. Si ustedes seminaristas, está hablando con seminaristas, don Enrique, si ustedes seminaristas hoy toman un pan y se van a la capilla y dicen las palabras de la consagración, ahí no pasa nada. Pero un día después de su ordenación, hacen exactamente lo mismo y de la misma manera y acontece el milagro. Y por eso después ustedes se arrodillan ante aquello que ustedes no hicieron. Es obra de Él, aunque sin ustedes
no acontecería. Que esto es lo que llamamos que el sacerdote ejerce el sacramento in persona Christi, en la misma persona de Cristo. Y esto también pasa, por ejemplo, por la confesión. Pues a mí me encanta cuando uno entiende esto. Digo, antes me confesaba así cara a cara, como una cuestión para humillarme más y todo esto, pero cuando entiendo cuál es la cuestión de la ventanilla, el poder ayudar a la cabeza de entender que no es un ser humano cualquiera que está ahí. Es alguien que está actuando en la misma persona de Cristo. Por eso, cuando te dan la absolución, el sacerdote no dice, y yo te absuelvo, y Cristo te absuelve de tus pecados. No dice, y yo te absuelvo de tus pecados. Está hablando Cristo por la boca del sacerdote en primera persona. Cuando uno entiende eso, hasta se estremece cada vez que uno recibe la absolución, ¿no? Dice don Enrique Suárez, solo debería de ser padre quien tiene poesía, quien se deja atrapar por las cosas del cielo. Quien es terrestre, grosero, no debería de serlo, porque le estaríamos lanzando las perlas a los cerdos. El padre, dice don Enrique, se debe, o sea, el sacerdote, se debe al sacrificio eucarístico, pero se engaña si lo reduce al altar. Es decir, yo celebro mi misa, ya fui padre y listo, ahí quedó todo. Dice, se engaña. El sacerdote debe ser en su vida una continuación de lo que celebró en el altar. Mi misa en el altar debe ser la misa de mi vida. La vida de ustedes, padres, habla de sacerdotes, debe ser como la de Cristo. Una ofrenda para el Padre y los hermanos. Todo para Dios, todo para los otros y hasta la muerte. Entonces lo que está diciendo el sacerdote tiene que entender que su identidad no solamente queda a la hora de estar celebrando la misa, su vida tiene que ser una misa continua, un ofrecimiento por Dios y por los demás. Dice don Enrique, todas mis actividades tienen que ser el fruto de mi misa. ¿Hasta cuándo, hasta cuando te diviertes, te debes divertir como padre, como sacerdote? A tus amistades debes tratarlas como un padre. Tus enfermedades las debes vivir como padre, para que cuando llegue la muerte, la vivas como padre, como sacerdote. De ahí la importancia de la misa diaria. Hasta el día de hoy, desde mi ordenación, nunca he pasado un día sin celebrar la Santa Misa. Y con la gracia de Dios, hasta mi muerte, no dejaré día, salvo los viernes y sábados santos, que en ninguna parte del mundo hay misa esos días, nunca dejaré de celebrar la Santa Misa. Personalmente no sé, le podría preguntar al hermano si cuando estuvo pues enfermo de lo del COVID y todo eso, ya cuando estaba entubado, pues no, desafortunadamente pues no dudo mucho que pudo haber celebrado la Santa Misa. Pero sabiendo esto, que desde su ordenación don Enrique no dejó un solo día sin celebrar la Santa Misa, dudo que mientras estuviera consciente, eh, no estuviera celebrando ahí, inclusive en el hospital, la Santa Misa. Ojalá se haya podido, porque con el COVID y todo ese tipo de cosas, pues que haya habido las cosas para celebrar la Santa Misa, quien la ayudara, no sé. De no haberla celebrado, ¿cuánto habrá sufrido también espiritual don Enrique mientras estaba padeciendo esto, lo del COVID? Dice, he celebrado la misa encima de una maleta en un cuarto de hotel. De hecho, lo primero que pienso en el día es, ¿a qué hora tengo mi misa? La misa es nuestro foco de atención. Y esto es una cosa que evidentemente le está hablando seminaristas y sacerdotes, pero díganme si no, también a lo menos de pasadita nos tocaría a los laicos.
sea, la hermosura de que un laico dijera, lo primero que tengo que hacer es saber a qué horas va a ser mi misa. Repito, a unos trabajan, no pueden y lo que quieran, pero estamos hablando de la oración en el tema pasado. ¿Cuántos le piden al Señor, Señor, dame un trabajo que me permita sostenerme, pero al mismo tiempo que me permita ir a misa todos los días? O sea, le pedimos medio mundo y tantas cosas, pero esto no se lo pedimos. Entonces, ya no es de que no puedas ir a misa todos los días. La pregunta sería, ¿deseas ir a misa todos los días? ¿Le pides al Señor la oportunidad de ir a misa todos los días? Repito esto de don Enrique. Lo primero que pienso en el día es, ¿a qué hora tengo mi misa? La misa es nuestro foco de atención. Y sigue diciendo, un padre que sea muy santo, pero que no tenga, es otra parte de la identidad del sacerdote, eh, que es la parte litúrgica, sacramental, pero tiene una parte de pastor, de padre, y de padre que tiene hijos espirituales, ¿va? Es ahí donde ves el equilibrio de este santo sacerdote, de este santo obispo, ¿va? Que era firme en doctrina, firme en liturgia, pero también firme en la pastoral, con un corazón misericordioso por el pueblo de Dios, ¿verdad? Sumamente cercano, no de oficina nada más, sino muy sumamente cercano con la gente. Dice, un padre que sea muy santo, que no tenga misericordia de los pecadores, que no tenga compasión y paciencia, no debería haber sido sacerdote. Duro, ¿eh? Por mucho santo que sea. Dice, debió de haber sido monje o un eremita, un ermitaño ya, pero no padre. El padre debe ser, debe saber el ritmo y el proceso de sus hijos espirituales. Debe sacar lo mejor de cada uno de ellos, sin pedirles más de lo que pueden dar. Porque si es padre, conoce sus debilidades. Esa es nuestra misión. Dice don Enrique, el sacerdocio no es un derecho de nadie. Ustedes no pueden obligar, le dice a los seminaristas, a la iglesia a ordenarlos. Ese es un problema que tenemos hoy. Este obispo no me ordenó, hay muchos otros. Encontraré algún obispo tontito que sí me ordene. No, eso no está bien. El sacerdocio no es derecho mío, es una gracia. Por eso cuando dicen, la mujer tiene derecho de ser sacerdote, mentira. Ni la mujer ni el hombre tienen derecho de ser sacerdotes. Es gracia de Dios. Y por gracia de Dios la ha dado a los varones. Se le pegó la gana darla a los varones, esa gracia. Pero no porque tuviéramos derecho, porque seamos mejor que la mujer, ¿eh? Es gracia y por gracia de Dios la ha dado a los varones. Y quien no crea esto, se aleja del magisterio definitivo de la iglesia sobre esto, porque esto de decir definitivo, pues evidentemente se remite a lo que Juan Pablo II hizo, si no me recuerdo, en el 92, en ese escrito en donde dice que queda cerrado o sea, si llegara otro y ordenar a alguna mujer, eso es falso, o sea, ilegítimo. Entonces, porque no es un derecho, no es una cosa que la iglesia pueda modificar. Es un derecho divino y que lo quiso instituir así y listo. ¿Te gusta? Bueno, si no te gusta, pues vete y cámbiate a otra iglesia, a los anglicanos, que ellos sí, ordenan mujeres o etcétera, ¿no? Luego pasa a una cuestión de la liturgia, le digo. Él era firme en doctrina, pero también firme en liturgia, un obispo sumamente completo. Con respecto a la liturgia, dice lo siguiente. Le dice a los seminaristas y a los sacerdotes con los que estaba dando esta charla. Sean padres celosos de la liturgia. Nunca inventen gestos. Los gestos no son de ustedes, son de la iglesia. Que los gestos sean los que están en la rúbrica. Para quien no entiende esto de rúbrica, en el libro que tiene el sacerdote, en el misal, en el leccionario y todo esto, hay unas letritas que son unas indicaciones en rojo. Por eso ruber significa rojo, rojo en latín. Entonces, rúbrica son estas indicaciones que no se leen en voz alta. Te dice,
eh, y abriendo los brazos, el sacerdote va a decir esto. Entonces el padre no dice, y abriendo los brazos, no, está leyendo, aquí tengo que abrir los brazos, ¿no? Esas son las indicaciones. Entonces dice, que los gestos sean los que están en la rúbrica, o sea, que le dice a los padres, no se inventen, no anden experimentando con la misa, que los gestos sean los que están en la rúbrica. Pero eso es rubricismo. No, rubricismo es obedecer la rúbrica por la rúbrica sin saber por qué. La rúbrica fue escrita con un sentido que debe ser acogido con amor. Yo no soy esclavo de las rúbricas porque celebro la Santa Misa con el mayor amor del mundo. ¿Y por qué no hago las cosas como yo quiero? Porque sería un ladrón. La misa no es mía, es de la iglesia. ¿Y por qué no la celebro como ustedes quieren? Porque tampoco la misa es de ustedes, sino de la iglesia de ayer, de hoy y de la que va a ir naciendo. Ustedes no están ahí para verme, sino para ver a Jesús. Y eso solo acontece si tengo la humildad de desaparecer. Como decía el padre Tiago, don Enrique, una vez una mujer me dice, Padre Tiago, ¿sabe cuál es el momento más bonito de sus misas? Y le dijo, ¿cuál? Cuando usted termina de consagrar y se arrodilla y desaparece detrás del altar. Ahora bien, tampoco olviden que Jesús no estaría ahí si el padre Tiago no estuviera ahí celebrando ese misterio. O sea, aparecer cuando te toca, desaparecer cuando ya no te toca. Una cosita sobre la sotana. Don Enrique Suárez siempre llevó la sotana, en todo momento. Eh, Dice lo siguiente, cuiden la liturgia, pero por favor, no quiero modas eclesiásticas. Por ejemplo, yo desde que me ordenaron sacerdote ando de sotana. Ya mi sotana está hasta arremendada. Con ella voy a las periferias, es decir, con los más pobres, y voy a tener audiencia con el gobernador. La sotana quiere decir que yo morí al mundo y el mundo murió para mí. Quiere decir que estoy crucificado para el mundo y el mundo para mí. Yo uso la sotana primero para que me recuerde que soy sagrado, que estoy consagrado, apartado para Dios. Y segundo, la uso para que la gente piense en Dios cuando me vea. Es tan triste ver padres, sacerdotes, que de mañana andan de sotana y en la tarde andan de bermudas. No, en ese caso mejor no uses la sotana. La sotana tiene que ser expresión de nuestro ser. Es ridículo cuando la usamos como moda o como un tipo de disfraz o de uniforme. Los monjes del monte Athos, que son ortodoxos, viven en la miseria, pero cuando celebran la divina liturgia se revisten bellamente, porque ahí no están ellos, sino Cristo, el Pantocrato, el inmolado que venció la muerte. Le dice a los seminaristas, yo espero que antes de su ordenación no vayan a hacerse manicure. No hagan eso con nuestro Señor. No es una boda. Estás a punto de configurarte con Cristo siervo sufriente, con Cristo que se vació de sí mismo. El sacerdote debe ser un hombre simple, masculino, que necesita de pocas cosas y constante en su entrega. Donde mi sotana, por ejemplo, no puede entrar, yo tampoco entro. Es cuestión de coherencia. Ahí la sotana tiene sentido. Rescaten ese sentido, pero sin pelear, porque ya vemos algunos que son más conservadores y tradicionalistas, defienden muy bien la sotana, pero se la pasan regañando a los que no la usan. Fíjense qué equilibrado era don Enrique Suárez, ¿eh? Daba ejemplo,
predicaba, rescataba el sentido de lo sagrado, por ejemplo, en este caso de la sotana, pero también tenía esta parte de pastor de decir, pero tampoco se anden peleando con aquellos que no la usan. ¿Ah? Dice, es cuestión de coherencia. Ahí la sotana tiene sentido. Rescaten ese sentido, pero sin pelear. Rescaten la sacralidad del sacerdocio, soportando las críticas sin pelear. En una ocasión, un amigo sacerdote que tenía una boca de fuego iba de sotana a una reunión del presbiterio. Y un obispo, que no le gustaba eso, de que anduviera de sotana este sacerdote, le dijo en voz alta delante de todos, "Shh, ey, 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 ¿qué es eso de lo que estás vestido? ¿No tienes calor?" A lo que respondió mi amigo, que recuerden, está diciendo que es un amigo que aventaba fuego, pero fue manso, no peleó en esto. Dice, a lo que respondió mi amigo, no, señor obispo, es que yo desde niño he querido ser y parecer padre. Por tanto, no me incomoda, no me da calor. Y lo dejó callado al obispo. Entonces dice don Enrique, entonces rescaten su sentido, pero sin pelear. Respeten a quien no la usa, la sotana, pero respétenlo de corazón. Ahora bien, si la usan, sean coherentes. Siempre consciente que usarla no es signo de autoafirmación, de pose para ser servido, que hay alguno que se la puede poner precisamente por eso. Yo pienso simplemente, por ejemplo, hay algunos que son críticos hasta del sotana o del clergyman. El clergyman es la camiseta sacerdotal, que también tiene aquí la cosita blanca. Este, nunca usan sotana. Son sacerdotes bien progresistas, liberales. Ah, pero no los entrevisten en la televisión para decir sus cosas. Ahí se ponen, o sea, para hacer actos oficiales sí se ponen, es una doble moral la de esos, que son los primeros que critican a los que sí parecen sacerdotes en cuanto a su vestir, ¿verdad? Entonces, don Enrique Suárez dice, tienen el derecho de no ponérsela, pero no jueguen con esto, ¿ah? Si te la vas a poner, póntela. Y viste así, todo el tiempo, ¿ah? Como tal. Y si no, pues no, pero no se vale medias tintas en ese sentido, como, porque la sotana terminaría pasando a ser como un tipo de disfraz o de un uniforme. Te vas a la compañía y te pones la chamarra de McDonald's, ¿va? La sotana no es eso. Pasemos a la parte del celibato. ¿Qué tiene que decir don Enrique Suárez en cuestión del celibato? Cosas bellísimas. Dice, el celibato sacerdotal, evidentemente, dice, el celibato no es normal. ¿Qué es algo normal? Lo que es la norma. Y la norma dice que no es bueno que el hombre esté solo. Pero Cristo nos ha dicho que hay castrados por el reino de Dios y que no todos lo podrán entender. Entonces escuchen, seminaristas, para que después no anden diciendo que fueron engañados. El sacerdote, esto es bien bonito, el sacerdote siempre será un hombre de corazón herido. Tendrá una carencia y porque la carencia nos deja frágil, es un asunto que debemos de cuidar. Esto me recuerda mucho a la encíclica del celibato sacerdotal de Pablo VI, de San Pablo VI, que decía palabras más, palabras menos, parafraseo. Dice, el sacerdote ciertamente por el celibato pasará momentos de soledad. Dice, pero no le faltará la ayuda en el episcopado, es decir, de su obispo, de sus hermanos en el clero, los sacerdotes, y de su comunidad, el pueblo de Dios, su parroquia, vamos a decirlo así. Dice, pero si en dado caso les faltara esa ayuda, que el sacerdote se alegre, porque si se hizo sacerdote fue para asemejarse a Cristo, y Cristo en los momentos más importantes de su vida se quedó absolutamente solo. Entonces, si alguien tiene vocación al sacerdocio, aquí le está diciendo a los seminaristas, no andemos con cuentos. Esto no es normal, no, lo cual no significa malo. Lo normal es casarse, eso es lo normal, ¿va? Pero Dios da la gracia a algunos. Y si tú la tienes, tienes que empezar a decir que va a haber ahí una herida.
Y por eso el sacerdote necesita mucha vida de oración y mucha prudencia. Ahorita lo voy a explicar. Dice, el sacerdote siempre será un hombre de corazón herido. Tendrá una carencia. Y porque la carencia nos deja frágil, es un asunto que debemos de cuidar. Nadie consigue ser celibatario o respetar el celibato si no lleva vida de monje. ¿Qué quiere decir eso? Tener una vida disciplinada. Saber qué veo, qué no puedo ver, dónde puedo perder tiempo, perdón, dónde no puedo perder tiempo, qué y quién dejo entrar en casa. No pongan en riesgo su celibato, le dice a los seminaristas y a los sacerdotes, ¿no? No sean bobos, ni siquiera levanten sospechas. Por eso pido que sepan, por ejemplo, manejar, conducir carro, ¿eh? Y si algún sacerdote necesita chofer, yo como obispo les voy a poner chofer, pero va a ser un hombre adulto, casado, si no tiene algunos dientes, mejor aún, que sea un buen conductor y un buen cristiano. El pueblo de Dios ya sufre demasiado y no merece lo que está pasando con los escándalos de los sacerdotes. Nuestro pueblo de Dios no se merece, nuestro pueblo de Dios no se merece esto. Miren, cuando sean padres, le dice a los seminaristas, van a entender cómo en confesión te das cuenta lo que lucha un joven por mantenerse casto en su noviazgo, o un padre de familia esforzándose por llevar una vida santa. Ese es nuestro pueblo, el que nos reclama que seamos sacerdotes santos. Todo esto comienza en el seminario, mis hijos. ¿Quieren ver a los sacerdotes del mañana? Vean a los seminaristas de hoy. Eso es lindísimo porque les dice, o sea, ¿de dónde viene un sacerdote o un seminarista a relajarse en el cuidado, por ejemplo, de su celibato, cuando va a escuchar en confesiones a laicos que están dando la batalla, por ejemplo, unos novios por ser casto y llevar su noviazgo casto? Y tú como sacerdote no cuidas ni siquiera tu celibato. Pues por eso dice don Enrique, dice, ya basta de estar dañando y haciendo sufrir al pueblo de Dios, que sí se compromete y que espera de nosotros como sacerdotes, sacerdotes santos, prudentes, ¿no? Dice don Enrique Suárez, ciertamente no necesitan ser ángeles, han sido sacados en medio de los hombres. Yo no me escandalizo de la debilidad de un seminarista o un padre. Yo me escandalizo de quien peca y se queda en su pecado, con una vida doble o fingiendo. O sea, que don Enrique en pocas palabras dice, si un sacerdote que dio un patinón, por ejemplo, en cuestiones del celibato, dio un patinón, no se rasga las vestiduras mientras vea a un sacerdote comprometido. Dice, pero si lo justifica, o peor aún, me lo está escondiendo desde hace rato y ya cuando me entero es porque ya viene viviendo una vida doble, dice, eso va a tener que dar cuentas graves delante de Dios. Ese tipo de sacerdotes. Dice, yo no me escandalizo de la debilidad de un seminarista o un padre. Yo me escandalizo de quien peca y se queda en su pecado, con una vida doble, fingiendo. Y lo peor, hasta haciendo propaganda, porque quien cae en el mal y justifica su mal, no se conforma con pecar solo, necesita enredar a más y pervertir a más. Dice don Enrique Suárez, esto tengo que poner rápido un contexto. Brasil es el país más grande de Latinoamérica y hay zonas, es el país más católico, con más números de católicos, pero hay partes precisamente por eso en donde no llegan sacerdotes. Son laicos que hacen un oficio de la palabra, todo eso, pero por años y años no tienen misas, comunidades, ¿verdad? Digo esto porque aquí se va a entender esto que va a decir don Enrique Suárez. Dice, hay pueblos que han pasado 10 años rezando para que pueda llegar un padre. Para que el padre que llegue les trate mal o los escandalice,
En ese caso es mejor para ese pueblo tener un sacerdote solo en sus mentes que uno de carne y hueso que no esté a la altura. Basta de hacer sufrir al pueblo de Dios. Duro, ¿eh? Y fíjense nuevamente que si ustedes escuchan a don Enrique Suárez en los videos en portugués, ¿verdad? Pero aunque no entiendan portugués, verán que era un hombre bastante sereno al hablar, firme, todo eso. Pero ya para lanzar estas palabras es porque saben lo que ha dañado esto a la iglesia, ¿verdad? A manera de conclusión, estas son las últimas palabras que dice en esa charla que le dio a seminaristas y sacerdotes, y con esto quiero terminar. Dice, que Dios los bendiga, que sean los padres que Jesús quiere dar a su pueblo, los sacerdotes que Dios quiere, que Jesús quiere dar a su pueblo, que sean los sacerdotes que la iglesia tanto necesita, que sean orgullo de nuestra madre, la Iglesia Católica, alegría del pueblo de Dios y honra y gloria del sumo y eterno sacerdote, Jesucristo. Pues bueno, con esto vamos a terminar. Vamos a hacer una oración por la cual vamos a pedir muy en especial por los sacerdotes y los que están formándose hacia el sacerdocio. Por mi conexión al internet, yo no sé cómo ahorita o ya mañana yo reviso si las grabaciones quedaron bien y todo esto. No habría sesión de preguntas porque realmente me apareció varias veces que estaba mal la conexión. Entonces vamos a dejarlo así ahorita. Eh, Vamos a hacer esta última oración. La consagramos a la Santísima Virgen. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues que tengan una buena tarde, buena noche, que Dios les bendiga.